nosotros somos el equipo 6. Vamos a presentar los temas de mezclas y muros. Comenzando con mezclas, como definición tenemos que es un mortero o mezcla al unir aglomerantes, inertes y agua. Como aglomerantes tenemos el cemento, la cal y el yeso. Como inertes tenemos la arena y el polvo de ladrillo. Y bueno, el agua que actúa como plastificante y provocador del fragua. Las piedras y cascotes también son inertes, pero de mayor tamaño. En este caso, si se les agrega a una mezcla, es decir, a un mortero, esa mezcla se convierte en concreto, y si a ese concreto se le refuerza con fierro, se llama concreto armado. Como dosificación de morteros de yeso, tenemos los siguientes: tenemos simples, bastardos y compuestos. Comenzando con el primero, que solo es mezcla de yeso-agua. En trabados se ocupa 1.237 de toneladas de yeso, y de agua se ocupa 0.528 metros cuadrados de agua. En este caso se le da el uso para recubrimientos interiores y protegidos de la humedad. En sueltos se ocupa, es un 60%, se ocupa 0.977 toneladas de yeso, y de agua se ocupa un 0.627 metros cuadrados de agua. De igual forma sirve para lo mismo. En bastardos, se ocupa ya la cal, sería yeso, cal y agua. De igual forma se ocupan las mismas porciones, trabado 40% y el suelto el 60%. Las porciones son 0.640 toneladas de yeso, de cal es 0.480 toneladas de cal, arena no lleva, y agua sería el 0.548 metros cuadrados. Estas mezclas esta dosificación de mortero de yeso sirve como recubrimiento de interiores y exteriores en zonas secas. Y el último, que serían los compuestos, se ocupa yeso, cal, arena y agua. De igual forma se trabaja en trabado el 40% y en suelto el 60%. Las porciones de trabado es 0.532 toneladas de yeso, 0.397 toneladas de cal, 0.171 metros cuadrados de arena y 0.522 metros cúbicos de agua. Esta dosificación de mortero se ocupa para recubrimientos interiores y exteriores en zonas húmedas. En este caso, los trabados se usan en recubrimientos en donde no existe peligro de escurrimiento, y los sueltos se utilizan en recubrimientos verticales. Las siguientes son dosificaciones de morteros de cal. Empezamos con el simple, que es cal, arena y agua. Esta dosificación sirve para unir piedras y recubrimientos en zonas secas. Algunas proporciones que se tienen es 1:3, 1:4 y 1:5. La siguiente sería bastardos. Aquí se ocupa cal, cemento gris, agua y arena. Como porciones tenemos 1, 0.2 y 3, 1, 0.2 y 4, 1, 0.2 y 5. Esta mezcla sirve para unir piedras y recubrimientos en zonas húmedas. La siguiente sería pasta, que se ocupa cal, polvo de mármol y agua. Porciones viene 1:3, y sirve para recubrimiento de fachadas. Y la otra, son dos pastas. La otra es cal, cemento blanco y polvo de mármol. Esta viene en porciones 1, 0.1 y 3. De igual forma sirve para recubrimiento de fachadas. La siguiente, son dosificaciones de morteros de cemento. Estas,
se clasifica en lechada de cemento gris, lechada de cemento blanco, simples, cemento gris, arena y agua, y bastardos, es cemento gris, cal, arena y agua. La lechada de cemento gris sirve para escobilados, es decir, pisos y azoteas. Y la lechada de cemento blanco sirve para cubrir juntas perdidas. El simple, que es cemento gris, arena, agua, viene en porciones 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4 y 1 a 5. Los usos, empezando con 1 a 1, es escobilados, es decir, para pisos y azoteas. 1 a 2, pulidos verticales impermeables. 1 a 3 son obras próximas al mar. 1 a 4, unión de pisos y azulejos. Y 1 a 5 es unión de pisos y azulejos de igual forma. Y bueno, con bastardos tenemos cemento, que es la combinación de cemento gris, cal, arena y agua. Vienen porciones 1 a 0.05, 2. Viene de igual forma porción de 1 a 0.1 a 3 y 1 a 0.15 a 4. Respectivamente sirven se les da el uso para pulidos verticales impermeables, obras próximas al mar y unión de pisos y azulejos, respectivamente, de arriba para abajo en cuanto a porciones. Y bueno, continuando con dosificación de morteros de cemento, tenemos mixtos y pasta. En mixtos ocupa cemento gris, cal, arena y agua. Vienen porciones 1 a 1 a 6. Y bueno, esa mezcla sirve para escobilados en pisos y azoteas. En porción 1 a 1 a 7 sirve para pulidos verticales impermeables. En porción 1 a 1 a 8 sirve para obras próximas al mar. En porción 1 a 1 a 9 sirve para unión de pisos y azulejos. Y de igual forma el 1 a 1 a 10 tienen la misma función o el mismo uso. En cuanto a pastas, se maneja cemento, se usan como materiales el cemento blanco, polvo de mármol y agua. Viene en porción única de 1 a 4 y sirve para recubrimiento de fachadas. Como tema importante o punto importante, hay que tener muy en cuenta que para adherir baldosas, cerámicas o mosaicos hay adhesivos especiales. En este caso el agua se usa según lo pida el material hasta lograr plasticidad. Y hay que tener mucho cuidado con variar las proporciones, es decir, el exceso de arena puede provocar en este caso la disgregación, y el exceso de cemento o cal provoca fisuras, como cuando hay una vereda hecha sola de contrapiso y carpeta y se va desgregando o rajando respectivamente. Como normatividad para morteros, la resistencia o compresión del mortero, sea para pegar piezas o de relleno, se determinará de acuerdo con el ensayo especificado en la norma NMX-061-ONNCCE. Y en caso de morteros se obtendrá como mínimo 3 muestras, cada una de al menos 3 probetas cúbicas. Las 9 probetas se ensayarán siguiendo la norma NMX-C061-ONNCCE. Y para el mortero, para pegar piezas, se emplean en elementos estructurales de mampostería que deben cumplir con las siguientes especificaciones o requisitos. En este caso, deben de tener una resistencia a compresión. Esta debe de ser por lo menos de 40 kilogramos por centímetro cuadrado. Y siempre deberán contener cemento en la cantidad mínima indicada en la tabla de la izquierda. Es decir, que en cada una de las mezclas o tipos de mortero se debe de tomar en cuenta el cemento. Y en la relación volumétrica entre la arena y la suma de cementantes se encontrará entre 2.25 y 3. El volumen de arena se medirá en estado suelto. Y como último punto importante, se empleará la mínima cantidad de agua que dé como resultado un mortero fácilmente trabajable. Si el mortero incluye cemento de albañilería, la cantidad máxima de a usar
en combinación con cemento será la indicada en la tabla de la izquierda. Mortero y concretos de relleno. Estos se emplean en elementos estructurales de mampostería para rellenar celdas de piezas huecas que deberán cumplir con los siguientes requisitos. 1. Su resistencia a compresión será por lo menos de 125 kg sobre centímetro cuadrado. 2. El tamaño máximo del agregado no excederá de 10 milímetros. 3. Se empleará la mínima cantidad de agua que permita que la mezcla sea lo suficientemente fluida para rellenar las celdas y cubrir completamente las barras de refuerzo vertical. En el caso de que se cuente con refuerzo interior, se aceptará el uso de aditivos que mejoren la trabajabilidad. Y 4. En la tabla de la derecha se incluyen revenimientos nominales recomendados para morteros y concretos de relleno según la absorción de las piezas. Como aditivos, en la elaboración de concretos de relleno y morteros de relleno se podrán usar aditivos que mejoran la trabajabilidad y que cumplan con los requisitos especificados en la norma NMX-C-255. No deberán usarse aditivos que aceleren el fraguado. La calidad del mortero. La manera de saber que un mortero cumple con las proporciones antes mencionadas es mediante una prueba de laboratorio. Sin embargo, este método es complejo y caro. Si tenemos una obra donde se utiliza mortero con frecuencia, se necesita de pruebas de laboratorio constantemente para garantizar la calidad de los materiales. La manera más eficaz de demostrar la calidad de materiales para un supervisor de obra es mediante un monitoreo minucioso de la elaboración de dicho mortero. Y en una obra es muy diferente para identificar las proporciones con exactitud. Se revelan las unidades en que se cuantifican por unas de menor cantidad, es decir, ahora se miden en botes, 19 litros o carretilladas. Por ejemplo, un bulto de cemento equivale a 2.5 botes de 19 litros, y en base a esta conversión se trabaja en obra para que el maestro de obra pueda manipular las cantidades y logre una mezcla requerida. Como siguiente tema tenemos los muros. Estos, son una estructura continua que de forma activa o pasiva producen un efecto estabilizador sobre una masa de terreno. El carácter fundamental de los muros es el servir de elemento de contención de un terreno, ya sea natural o artificial. Como clasificación de muros tenemos tres: son muros de carga, muro divisorio y muro de contención. Comenzando con los muros de carga, estos están especialmente diseñados morfológicamente para soportar el peso de elementos constructivos colocados por encima de ellos, de modo que la carga estructural se dispersa desde el centro del muro hacia la zona externa, conservando la vida útil de la edificación. Estos muros no deben tener fallas en la elaboración ni en su ubicación con respecto al resto de los elementos estructurales, porque acarrea pérdidas económicas. Los muros de soporte de carga tienden a sostener y mantener en su lugar a las paredes, y los materiales utilizados para su construcción se modifican de acuerdo con la cantidad de peso que debe resistir. De modo que mientras mayor sea el peso, los materiales a utilizar deben ser más resistentes, como por ejemplo el hierro, el concreto armado u hormigón. Pero si el peso es ligero, pueden ser armados con piedras, madera, etc. Los muros divisorios son las paredes que separan los espacios dentro del hogar. Son un tipo de barrera de mampostería o divisoria, ya que, como indica la explicación, su función es crear separación que contribuyan a generar nuevos espacios agradablemente perceptibles y funcionales. Y los muros de contención. Estos son las barreras ubicadas al borde de ríos, pedregales y montañas erosionadas. Suelen corresponder al tipo de muro de contención. Su utilización intenta prevenir desastres ocasionados por el desprendimiento de estructuras naturales cercanas o zonas habitadas o concurridas por el hombre, generando seguridad no solo a las vidas humanas, sino también a las propiedades públicas y privadas.
Los muros de contención pueden ser elaborados con diferentes materiales que varían con relación a lo que intentan contener. Es decir, si el muro contiene a un río, probablemente esté elaborado con piedras superpuestas, sujetas por una cubierta de malla metálica o piedras pegadas con una mezcla de mortero. Los grupos anteriores de muros se dividen en muros interiores y muros exteriores por el tipo de material de que están hechos. Los materiales, para la construcción de muros son muy variados, en general para las especificaciones y calidades que deben poseer los tabiques, blocks y otros elementos usados en la construcción están sujetos a las funciones que el muro vaya a desempeñar. Por las formas de colocación de los muros pueden ser: muro capuchino, se utiliza como muro divisorio y es aquel en el que los tabiques se acomodan con una parte angosta. El muro al hilo, se le da este nombre al muro cuya disposición de elementos se hace en sentido longitudinal, ya que presenta caras interiores y exteriores. Muros a tizón, este tipo de muro es inverso al interior, puesto que los tabiques se colocan en forma transversal, presentando también caras interiores y exteriores. Los muros huecos. Estos muros se utiliza como aislante, ya que la colocación de los tabiques forma huecos interiores o cámaras de aire. Este tipo de muro puede construirse al hilo, capuchino, a tizón o combinado. Existen otros tipos de muros que se utilizan como elemento decorativo, divisorio o revestimiento, construyéndose generalmente adosados a los muros de carga. Y para estos sistemas constructivos se debe vigilar que la piedra empleada sea mayor de 30 centímetros, exenta de grietas o de deficiencia que disminuye su resistencia, debiendo rechazarse piedras redondas. Los puntos de mortero no deben ser mayores de 2.5 centímetros y cuando por lo morfo de las piedras quedan espacios mayores de 3 centímetros, deberá acuñarse con piedras pequeñas o rojuelas del mismo material. Por lo general se emplea mortero de cal y arena 1:3, 1:5. Y el muro de adobe. Este tipo de muro es recomendable impermeabilizar brevemente la superficie del cimiento con el fin de evitar que la humedad suba por el muro. Puede desplazarse a hilo o a tizón, siendo más conveniente el primer sistema, puesto que se ahorra material y peso en el muro. En ambos casos el alineamiento de los paños se logra auxiliándose de reventones y crucetas que indican espesores y dirección del muro. Y la supervisión de los muros. En la construcción existen diferentes tipos de muro. Para esto sí se debe tener en cuenta qué zona de riesgo sísmico se encuentra la construcción, porque si es zona de alto riesgo sísmico necesariamente se deben construir viviendas con muros de mampostería confinada, debido a que son muros enmarcados por vigas y columnas de amarre, refuerzos verticales, dentro de un contexto técnico cuantitativo. Y los espesores mínimos de muros de carga en edificaciones de mampostería son de 10 centímetros solo para edificaciones tipo 1, es decir, viviendas de hasta 2 niveles, y de 12 centímetros para edificaciones tipo 2, son edificios y desarrollos habitacionales con más de 10 viviendas. Y continuando con los espesores mínimos, para edificar de 3 o más niveles y desarrollos habitacionales con más de 10 viviendas, solo deben usarse piezas de 12 centímetros de Bien, vamos a hacer la primera clasificación de los muros. En esta clasificación existen 3 grupos principales y estos son dependiendo de la función que cumplen dentro de la construcción. El primero serían los muros de contención. Estos son muros que intentan prevenir desastres ocasionados por el desprendimiento de estructuras naturales cercanas o zonas habitadas o concurridas por el hombre.
generando así una seguridad no solo a las vidas humanas, sino también a las propiedades públicas y privadas. Los muros de contención pueden ser elaborados con diferentes materiales que varían con relación a lo que intentan contener. Es decir, si el muro contiene a un río, probablemente esté elaborado con piedras superpuestas, sujetas por una cubierta de malla metálica o por piedras pegadas con una mezcla de cemento. Los muros de contención más utilizados en la construcción, en este caso para prevenir deslaves de tierra, son los muros de mampostería de piedra brasa. Estos son elementos de gran tamaño que se van superponiendo con mezcla de concreto y tienen un grosor que va variando desde los 40 centímetros hasta 1 metro, dependiendo de la altura y de lo que intentan resistir. También existen muros de contención de concreto armado, que estos son como las zapatas corridas, pero a manera de muro. Todo el refuerzo va con el acero, va reforzado y armado, y posteriormente se hace el colado del concreto según las especificaciones del cálculo estructural y dependiendo de las cargas que quieren resistir. El siguiente tipo de muro de esta clasificación son los muros de soporte o los muros de carga. Estos muros están diseñados para resistir el soporte de elementos constructivos colocados por encima de ellos, de modo que la carga estructural se dispersa desde el centro del muro hacia la zona externa, conservando así la vida útil de la edificación. Estos muros tienden a sostener y a mantener en su lugar las paredes, y los materiales utilizados para su construcción se modifican de acuerdo con la cantidad de peso que debe resistir, de modo que mientras mayor sea el peso, los materiales a utilizar deben ser más resistentes, como por ejemplo el concreto armado o el tabique rojo recocido es uno de los materiales más resistentes en la construcción y por lo tanto uno de los más utilizados. Por último, los muros divisorios. Como su nombre lo dice, estas paredes únicamente sirven para dividir o crear espacios. No tienen ninguna función estructural, únicamente son tanto decorativos como funcionales para división de espacios. Dentro de los materiales más utilizados en esta clasificación son los muros de tabla roca o los muros de duroc o lambrín de madera, pero bueno, los más comunes son los muros de tabla roca. Para su instalación se coloca un bastidor que únicamente sirve de refuerzo para sostener la tabla roca. No tiene ningún soporte vertical, entonces únicamente es para la instalación y de esta forma logramos dividir espacios y también crear ambientes más amigables o darle un poco más de estética a nuestro proyecto. Bien, eso sería la primera clasificación de nuestros muros. Existe otra clasificación que esta nada más se basa en tipos de muro de mampostería. Dentro de esta clasificación tenemos los muros de mampostería de soporte o de carga, que son los que vimos anteriormente. Son los muros de mampostería que se construyen con ladrillos, piedras o bloques de concreto. Estas paredes transfieren directamente las cargas desde el techo hasta los cimientos. El sistema de construcción con muros de soporte de carga es más económico que el sistema con estructuras enmarcadas, es decir, con el sistema de marco rígido que involucra zapatas aisladas, columnas y vigas. Existen otros tipos de muro de mampostería, estos son los reforzados. Los muros de mampostería reforzados pueden ser muros de carga o muros sin carga. El uso de refuerzo en las paredes le ayuda a resistir las fuerzas de tensión y las cargas de compresión pesados. Los muros de mampostería no reforzados son propensos a grietas y a fallas bajo cargas muy pesadas, pero estos muros reforzados superan todos estos problemas. El refuerzo en las paredes es en intervalos requeridos tanto horizontalmente como verticalmente. El tamaño del refuerzo, su cantidad y su espaciamiento se va a determinar en función a las cargas transmitidas dependiendo de las condiciones estructurales. Otro tipo de muro en esta clasificación son los muros de mampostería huecos. Estos muros de mampostería huecos o con cavidad se utilizan para evitar que la humedad alcance el interior del edificio, proporcionando un espacio hueco entre el exterior y el interior. Estas paredes también ayudan en el control de temperatura, así podemos restringir el calor a través de la pared, o también cuando está expuesta a la humedad durante un periodo sostenido, penetra a través de la cara exterior y la cavidad o el espacio hueco influye hacia abajo para que la humedad no ingrese hacia el interior de la casa.
En esta mampostería con huecos también se pueden reforzar interiormente con varillas o inclusive también nos sirve para todo el tema de las instalaciones, para ocultar las instalaciones tanto eléctricas como sanitarias o como hidráulicas. Pero en estos muros ya pierden la resistencia que tenemos con los muros de carga, por ejemplo. Entonces estos no son recomendados para que actúen estructuralmente. Si vamos a colocar este tipo de muros, necesitamos reforzarlos muy bien o utilizar el sistema mencionado anteriormente de marco rígido.